pero con muchísimo gusto. Estamos acá en el estudio de Primera Página. Ya se incorpora a la transmisión la diputada a la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión Permanente de Contraloría y candidata a la reelección en el circuito número 2 del Estado Bolívar, Nancy Asensio. Diputada, ¿cómo está? Bienvenida a Primera Página. Bueno, gracias, Gabriel, y felicitaciones a Globovisión en su 21 aniversario. Muchísimas gracias, Sí. diputada. Hay muchos temas, ya estamos en la recta final para la campaña electoral. Diputada, ¿cómo está viendo usted el ánimo de la gente? ¿Cómo ve en el marco de los recorridos que ha podido hacer de esta campaña la voluntad del venezolano para ir o no a votar el próximo 6 de diciembre? Bueno, aquí está pasando algo atípico en esta campaña electoral. Nosotros, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico, hemos estado en la calle siempre, sobre todo aceptando esa maquinaria que tenemos. Hemos hecho varios ensayos de elección, hicimos un simulacro que fue de manera general, donde no participó la oposición, solamente 3, 4 en diferentes estados, pero nosotros hemos estado allí en la calle y mucho entusiasmo, pero cuando digo que es una campaña típica, porque yo recuerdo la campaña anterior, en el 2009-2010, yo veía mucho entusiasmo por respecto, yo no sé si pasa en otros estados, y le preguntaba a los compañeros y me han dicho que efectivamente no veo a la oposición en la calle, no veo a la oposición haciendo caravanas, no veo a la oposición haciendo mítines, no veo a la oposición en el estado Bolívar, no sabemos quiénes son los candidatos de la oposición. Ahora, diputada, usted, por ejemplo, que aspira a la reelección, ¿qué le dice a su electorado? Por ejemplo, ¿por qué reelegir a Nancy Asensio? ¿Cuál es esa gestión en la Asamblea Nacional? Sobre todo a personas que dicen que este ha sido un parlamento que no discute los temas importantes del país y que solo se dedicó a aprobarle créditos adicionales al gobierno nacional y encima lo habilitó para que hiciera el trabajo legislativo. Bueno, la habilitante es un derecho constitucional que tiene el presidente de la República y las veces que la solicite, pues es bien, si la mayoría de la Asamblea Nacional, el Parlamento Nacional así lo define, lo autoriza. Es parte del trabajo dentro del Parlamento Nacional. Igual, ¿por qué a la reelección? Falta mucho por hacer. Falta mucho desde el punto de vista constitucional, desde la raíz que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y ahora nosotros tenemos una ley, que es el Plan de la Patria, que de allí hay que originar o generar muchas leyes con respecto a este plan. Ahora, diputada, por ejemplo, hay sectores de oposición que dicen, entre otras cosas, por ejemplo, bueno, esta ha sido una Asamblea Nacional que no interpeló ministros, no ha pedido explicaciones acerca de muchos casos. Hace segundos estuvo en esa misma silla la dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática, Liliana Hernández. Ella decía que uno de los objetivos de la nueva Asamblea Nacional, en caso de que la oposición obtenga mayoría, sería a interpelar, entrevistar, conversar con los ministros del Gabinete Económico y con el Banco Central para que expliquen lo que denunció en su momento Jorge Giordani y Edmé Betancourt de los 25.000 millones de dólares de Cadivi. Bueno, dentro de la comisión permanente, pues de las 15 comisiones, nosotros podemos hablar con toda la moral. Dentro de la comisión de finanzas, allí se está investigando una denuncia que vino por este motivo. Igual yo puedo decir con mucha autoridad moral que dentro de la comisión permanente de Contraloría hemos investigado, inclusive los que se visten de rojo y cualquier color, porque la corrupción no tiene rostro, y muchas otras cosas. Es más, los ministros han estado en la Asamblea Nacional, como es costumbre, los 15 de enero va el presidente y luego van los ministros, y así lo hemos tenido a todos. Pero si tuviéramos una oposición seria que trabajara dentro de las comisiones permanentes, nos ayudara aún más a hacer el trabajo entre todos. Ahora, por ejemplo, hay casos que han sido emblemáticos, diputada, se denuncian casos de presunta corrupción en algunos entes del Estado, en algunos funcionarios del gobierno, y de la bancada de oposición dicen que ustedes en el PSV, cuando ellos llevan estos temas, se niegan a discutir siquiera en plenaria esta situación ni hablar de iniciar una investigación. Bueno, yo te vuelvo a decir, hay unas comisiones permanentes de trabajo, porque la Asamblea Nacional no es nada más la sesión plenaria ordinaria de los días martes, sino el trabajo que se hace los días miércoles y los demás días de la semana, que es en las comisiones permanentes. Allí deben llegar las denuncias fundamentadas, que uno pueda dirigir la investigación. Pero ¿qué pasa? Cuando llega una denuncia con supuestos correo electrónico,
con supuestos recortes de prensa y unas denuncias que no son serias, porque cuando vas a investigar, lo primero que presentan es una carpeta bien abultada y cuando vas a investigar en sí, la denuncia no tiene ningún motivo para encaminar una investigación seria. Nosotros sí lo hemos hecho de este lado. Nosotros hemos investigado seriamente sobre todo el tema de la corrupción. Y eso es lo que nosotros siempre le pedimos a la oposición. Sean serios. Vamos a investigar, pero vamos a hacer el trabajo parlamentario entre todos, porque lo que hemos tenido es un atraso. Cada vez que vamos a aprobar, en el caso de que vamos a aprobar leyes en primera discusión o cuando llevamos un proyecto de ley para ser consultadas con el pueblo, lo primero que tenemos es traba de la oposición, igual que todos los créditos que van a la Asamblea Nacional por puntos de cuenta que vienen del Ejecutivo, lo primero que vemos es los brazos cruzados y no aprueban ningún crédito, llámese sueldo y salario, llámese la Gran Misión Vivienda, dígase para el sector salud, para el sector educación, y eso es lo que tenemos en la Asamblea actualmente. En sectores de oposición, diputada, ven con preocupación, así lo han manifestado públicamente a través de medios y redes sociales, las declaraciones del presidente Nicolás Maduro cuando constantemente insiste en que si no gana la revolución el 6 de diciembre, él sería el primero en lanzarse a la calle en una unión cívico-militar, dijo en una oportunidad. Hay quienes interpretan esto como una amenaza de violencia en las calles. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Sí, amenaza hemos tenido desde que ganó el comandante Chávez la presidencia de la República en 17 años tratando de dar un golpe de Estado. Lo intentaron en el 2002 y decía la invitada anterior, es que los derechos adquiridos no lo podemos después eliminar. ¿Y qué pasó con el Carmonazo? Pues que de un solo plumazo eliminaron todos los poderes y además todos los beneficios que habíamos logrado. Golpe de Estado, siempre en puerta, siempre hay una salida, una llamada salida. Las guarimbas en el 2013, 2014 y todavía vemos un conato, ellos dicen que el 6, la oposición, que el 6 de diciembre a las 6 de la tarde van a empezar en los centros electorales a declarar fraude. Entonces nosotros también, desde la revolución, esto es una batalla, estamos hablando de batalla, no es de armamento, una batalla ideológica, una batalla de principios. Nosotros también decimos, así como hubo un 11, vino un 13, nosotros también hablamos en el sentido que después del 6 viene un 7. Y ahí va a estar un pueblo que nos va a dejar quitarse por la medida que quiera la oposición, de una medida contraria a la paz. No nos vamos a dejar quitar este proceso. Ahora, en los juegos democráticos y en elecciones, diputada, se pierde y se gana para cualquier sector. ¿Estarían ustedes dispuestos a reconocer el resultado electoral, sea cual fuere, incluyendo en el caso que les fuere adverso, reconocer la derrota en la elección del 6 de diciembre en ese hipotético escenario? Sí, evidentemente que cuando ha sucedido en alcaldías del país y en gobernaciones, lo primero es que hemos dado un paso al frente reconociendo que hemos perdido en esas entidades. Igualmente, el presidente Maduro, como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, firmamos entre todos y todos los candidatos y candidatas, firmamos un acuerdo de paz. ¿Por qué la oposición no la quiso firmar? Si supuestamente viene con otra intención. Nosotros firmamos un acuerdo de paz y vamos a respetar la decisión que se tome el 6 de diciembre, pero por la vía democrática. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial, diputada y candidata a la reelección, Nancy Asensio, pero al regreso comentarios de los que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Sus inquietudes para la diputada y candidata a la reelección por el PSV, Nancy Asensio, @primerapágina, por allí los estaremos revisando. Ya venimos.